Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a todas y cada uno de ustedes por estar nuevamente con nosotros en Política en Femenino. Estamos muy contentas, muy orgullosas de este proyecto tan maravilloso que nos ha dado la oportunidad de vernos de hacerlo más profesional, pero que comenzó en 2020 y que nos hace sentir sumamente orgullosas de lo que hemos logrado. Así que hoy tenemos un tema súper importante que habla acerca cuál es el futuro de la democracia cuando estamos viendo muchísimas ondadas de lo que está pasando no solo en México, sino a nivel mundial, y por eso es importante reflexionarlo. Pero antes de eso, me presento. Soy Anabela Barca. Yo soy Nora Escamilla. Yo soy Verónica Rivera. Yo soy Araceli Molina. Y yo, Anabel García Morales. Y todos nosotros hacemos política en femenino, pero justamente decidimos hablar de este tema porque justo habla de muchísimas cosas, pero también creo que es muy importante partiendo de lo que está pasando en el mundo y de lo que está pasando en México también. Yo creo que uno de los grandes problemas de por qué estamos hablando del futuro de la democracia es porque al fin y al cabo, si hay gente que no se siente 100% cómoda con la democracia, o más bien se siente decepcionada de la democracia, es porque la expectativa era tan alta que no se ha podido cumplir la esperanza de lo que había representado la democracia en el momento que se instauró en nuestros países. Si en este momento hablamos de que la democracia está en riesgo, porque está en riesgo, eso es una realidad, las derechas están ganando de manera abrumadora en Europa, está provocando que pues ideologías que pensábamos que podrían estar muertas, al menos en el imaginario colectivo, como el nazismo, están otra vez resurgiendo. Y tendríamos que estarnos cuestionando qué es lo que puede pasar en un futuro cercano y si México está en una ondada parecida y cuáles son los riesgos de la democracia mexicana. En lo personal creo que aunque aquí no existe, o sea, no está gobernando la extrema derecha, también tenemos otras particularidades de por qué podría estar en riesgo la democracia. Al fin y al cabo, creo que una de las cosas que ha pasado en México es que se piensa que la democracia solo es el gobierno de las mayorías, sin entender que el gobierno democrático sí es un gobierno democrático de las mayorías, pero también implica el abrazar a las minorías. No puedes gobernar sin las minorías, sin representarlas, porque al fin y al cabo son voces que merecen ser escuchadas y estar representadas. Y en ese sentido, cuando vemos mayorías tan absolutas y grandes en las elecciones que hemos visto en el 2018, 2024, pareciera que entonces es la legitimidad absoluta para que las minorías no sean escuchadas. ¿Por qué? Porque la mayoría tan abrumadora eligió algo y desde ahí es la única forma en la que podríamos empezar a hablar sobre lo que se merece hacer en el país. Cuando se ningunean a las minorías, sí se está haciendo una parte antidemocrática, porque las minorías deben de estar, más bien, un país debe ser plural, un país debe de buscar que todas las personas sean escuchadas y tratar de que estén representadas. Entonces, bueno, es un tema muy interesante y que creo que tenemos que reflexionarlo de manera profunda, y me gustaría hacerles una pregunta a todas las que están aquí en la mesa y las cuales admiro y quiero. ¿Cuáles creen que sean las causas del debilitamiento de la democracia en el imaginario colectivo y por qué los jóvenes son la principal, el principal eje de por qué la democracia está dejando de ser fuerte en el imaginario colectivo? ¿Por qué la democracia no es tan interesante para los jóvenes y por qué piensan que la democracia es algo más y que no pasa nada si se cambia el sistema político de cualquier país? Yo creo que las democracias se han debilitado justamente por esto, porque en el imaginario colectivo la democracia, cuando llega, cuando gana, cuando alguien de manera democrática es electo, no representa lo que dijo que iba a representar. Entonces, esto que hablábamos en el episodio, que por favor los invitamos a que vayan a verlo, de juventudes y las juventudes y la política, es justo eso. La apatía nace, la democracia se debilita derivado de que no hay representación. No te sientes representado por quien dijo que te iba a representar y por quien llevaste tú al triunfo. Creo que eso es una de las principales causas. Sin embargo, sí es importante decir que en este 2024 es un
para mí es una bocanada de aire fresco el ver la participación política que hubo. Más del 60% de la población salió a votar, es una votación histórica. Creo que eso habla de que seguimos creyendo que la democracia se ejerce y que la democracia no nada más es una palabra que utilizamos en nuestro primer concurso de oratoria de demos creto, Demos ya sabe, demos pueblo creatos gobierno. O sea, eso creo que fue, todas lo hicimos en nuestro primer concurso de oratoria. ¿Quién de Hoy, aquí? exacto. Levante la mano. Entonces, creo que eso es una buena señal, porque seguimos creyendo, porque estamos participando y porque entendemos que la democracia, ya parece comercial de línea, pero la democracia la hacemos todos y todas. Y es real. Y miren, y vengo de Rosa. Y no soy de la María Rosa. Pero, dicho sea de paso, pero sí es importante que veamos esta participación y la entendamos como un ejercicio democrático. Estamos entendiendo las y los ciudadanos que el salir a votar, que el salir a elegir, sí cambia los rumbos. Más allá de que creamos si está bien o está mal, no importa. La gente salió, la gente permaneció en las filas. A mí me pareció un gran ejercicio de la vida democrática. Yo platicaba con algunos primos que estaban de viaje en Puebla y estuvieron 6 horas en la fila. Y son chavos de 24 años, 6 horas en una fila para votar. Yo de verdad les pregunté, ¿por qué no se fueron? ¿Cómo nos íbamos a ir? Teníamos que votar. Órale, qué cool que la democracia esté siendo practicada y que entendamos que es fundamental para poder participar, para poder formar parte de la toma de decisiones, elegirlo. Entonces creo que la democracia está fortalecida en este 2024 y que va a ser una tarea importante que nuestro país consolide esta práctica, que con nuestro país consolide y fortalezca la democracia, aún con esta mayoría hegemónica o esta mayoría absoluta que tenemos en las 2 cámaras, que tenemos en la gran mayoría de los estados, porque también hay que decirlo, se ganaron los congresos locales también de una gran mayoría de los estados. Entonces eso no nada más tiene poder absoluto para las propuestas de los partidos en lo federal, también en lo local. En Puebla tenemos una bancada más fuerte de la coalición de la de 2018. Hoy hay mayoría absoluta. Entonces, habrá que en el ejercicio de la vida democrática demostrar que las mayorías absolutas no quieren decir que vamos a eliminar las representaciones de los otros partidos. Hay que construir juntos. Ojalá, porque así podremos fortalecer la democracia. Y ese también es un llamado, también que yo hacía desde tribuna en el Congreso de Puebla a la oposición. Para que la democracia exista necesitamos tener una oposición fortalecida. Hoy por hoy la oposición, y les decía, las necesitamos. No puede ser que en Puebla está pasando que apenas, o sea, fue una derrota absoluta la que sufrió el bloque opositor, y hoy ya están pensando quién va a ser el nuevo dirigente del partido, y los que perdieron hoy quieren dirigir. A ver, oposición, reconfigúrense, reintégrense, porque los necesitamos para poder tener un mejor gobierno, una mejor vida democrática, y ojalá lo entiendan como el mensaje que es. Sí, la verdad es que el tema de la democracia para mí es apasionante porque tenemos muchas aristas y hay que estudiarlo desde varios puntos de vista. El primero, y vaya, pues yo como internacionalista no lo voy a poder saltar ni evitar, es que nuestro país está calificado como como un poder híbrido, un régimen híbrido. Uh-huh. O sea, ya no estamos catalogados como un régimen democrático y tampoco hemos llegado al punto de ser un régimen autoritario. Eso en 2023. Ahora en 2024, justo con lo que acaba de decir Nora, que hay mayorías en los congresos federales, en los locales, uh-huh, y que todos están alineados a un solo partido, pues bueno, habrá que ver en qué punto o en qué niveles nos vamos a catalogar o nos van a catalogar en México. Hay un dato interesante también, y es que de 2013, me parece, el 48% de la población vivía en regímenes autoritarios, autocráticos, y para 2023 esta cifra aumentó a un 71% de la población mundial que vive en regímenes autoritarios. Y lo acaba de decir Anabel también. En Europa están regresando todas estas ideologías de extrema derecha a gobernar los países. Y bueno, en el caso particular de México y América Latina están regresando todas las ideologías de izquierda. Entonces, ¿qué es esto o cuál es el fenómeno que está sucediendo en el mundo? Es la polarización. Una polarización tremenda que nos está llevando efectivamente a una crisis de la democracia. No nada más en México, sino a nivel global. Y yo como internacionalista, pues no lo puedo evitar decir que esto nos va a perjudicar en el tema democrático, porque si bien Nora lo acaba de decir,
cada vez hay más personas, al menos en México, que salen a votar. Y eso no es de sorprenderse, sí, son cifras históricas, son datos históricos. ¿Por qué? Porque conforme va pasando el tiempo y conforme vamos avanzando en los procesos electorales, pues cada vez se va haciendo más normal el salir a votar y pues cada vez más personas van participando. Entonces, el próximo proceso electoral, estoy segura que quien gane en presidencia de la República, en gobernaturas, en presidencias municipales, en congresos locales y federales, van a tener también cifras históricas. ¿Por qué? Porque más gente va a salir a votar, a decidir quién quiere que los gobierne. Entonces, a partir de ahí podemos... Nada más hay una cosa que sí quiero puntualizar. Esta elección no fue la de mayor participación. Fue alrededor del 61% de participación, con la del 2018 fue el 63% de participación. Es decir, no, aunque votaron 35 millones de personas por una persona, no significa que hubo mayor participación ciudadana. Ajá. Se amplió A excepción de algunos estados. En lo la local, excepción sí. de algunos estados. En lo Creo que local, sí es importante puntualizarlo porque quizás por la magnitud de los votos estamos ejemplificando dejándonos eso. llevar por Creo que también el hay un dato. punto muy importante que hay que puntualizar. Los gobiernos autoritarios llegan también a través de las urnas. Sí, claro. Entonces, no necesariamente porque haya democracia electoral o porque hayan elecciones, necesariamente existe democracia. Y eso sí hay que dejarlo muy claro, porque, por ejemplo, en Venezuela hay elecciones. En Rusia. En Rusia hay elecciones. Y ya va el quinto, ¿no? y ya va el quinto periodo de Vladimir Exacto, Putin. Exactamente. Entonces, y fue a través de una elección. A ver, en El Salvador se cambió la Constitución para que se pudiera reelegir el presidente Bukele. qué escándalo. Entonces, a través de elecciones se están eligiendo legitima también. gobiernos, Sí. gobiernos autoritarios. Y para que haya democracia, debe haber demócratas. Y el tema de demócratas incluye muchos aspectos, pero incluye para mí dos cosas principales. Uno, ser buen ganador y ser buen perdedor. Ser buen perdedor significa reconocer la derrota, y ser buen ganador significa también justo lo que tú mencionaste, Nora, y ojalá que pase, que las minorías también sean escuchadas y que no se trate de mayoritear en las cámaras, porque eso va a ser muy importante para el fortalecimiento institucional. Y sé que no solo es responsabilidad de la mayoría, también es responsabilidad de la oposición, como también bien dijiste. La oposición necesita ser una oposición inteligente, ser una oposición que proponga, ser una oposición que se reestructure, ser una oposición autocrítica, ser una oposición congruente y muchas otras cosas más. Yo creo que sí está en riesgo las democracias participativas. Creo que, y menciono democracias participativas porque pues también el gobierno hegemónico pues fue en democracia. Venezuela por muchos años, como mencionaron el caso, hoy tiene elecciones como un gobierno autocrático, autoritarista, pero en algún momento fue la democracia por excelencia, le llamaban en los años 70. ¿Por qué? Porque había una alternancia permanente, ¿no? Pero era una democracia acordada. Entonces, pues sí, como conocemos el sistema democrático, por supuesto que creo que está en riesgo el no tener pesos y contrapesos, que son características muy específicas de la democracia participativa, el tener en este momento un gobierno que tiene todo el poder, que tiene el Congreso de su lado, que puede modificar la Constitución para que el propio Poder Judicial esté a modo, pues pone en riesgo, por supuesto, pero mira, pone en riesgo, pero también al mismo tiempo es que estamos hablando de la voluntad. Y parece ser, o sea, es aquí donde entran este análisis de qué estamos viviendo, ¿no? O queremos gobiernos autoritarios, porque también existe esa voluntad social. Sí, claro. No nos está funcionando el que todos participen. A muchos no les parece tomar en cuenta a las minorías o no están dispuestos a eso. Entonces, cuando de ambos lados, ¿no? Ajá, de ambos lados. O sea, nosotros estamos a veces, al ser un grupo de personas que fuimos a debate todas de niñas y que nos importó siempre, pues vimos el sistema democrático pues como el paradigma, ¿no? Allá vamos siempre, ¿no es cierto? Hay muchas personas y lo que nos está diciendo este tipo de participación están dispuestas a vivir un sistema autoritario y sacrificado por ese bienestar que ellos conocen o por esos programas de bienestar que los están convenciendo de esa forma de vida. O como de la seguridad falsa que está en El Salvador con Bukele. Exacto. Ahora, creo que aquí, vaya, es un tema que si bien a todas nos apasiona,
tendría que ser en verdad muy considerado por todos y todas quienes estén viendo y aquellos a lo mejor a los que dicen, a mí no me importa la política. Quisiera mencionar 3 cosas. Jesús Reyes Heroles les decía, forma es fondo. Una situación muy importante que tenemos que considerar, en que a veces el término es, creo que el mejor utilizado, legitimar a veces, porque en el proceso pareciera que cumple con todo. Sin embargo, de fondo, puede que no sea la mejor situación. Porque lo dijimos en algún momento, cuando todo va previamente construido, ¿no? O cuando tiene a lo mejor un fondo con expectativas para generar otra cosa, o que para que sea el camino más bonito, el camino de la puerta, para que todos vieron que pasó por la puerta, que así se llevó el proceso, no haya duda, no haya error, y en algún momento no se pueda debatir el cómo sucedieron las cosas. Está bien, ¿no? Pero ahí corremos muchos riesgos. Mencionaron exactamente el que en verdad se considere a las minorías, el que en verdad haya un diálogo en el que cuando ya se tiene esta enorme responsabilidad de ser mayoría en las cámaras, en el poder ejecutivo y en muchas otras áreas, que en verdad no se aprovechen estos escenarios a lo mejor para sacar de facto cosas que probablemente en otras condiciones no se podrían sacar, ¿no? Hablemos de manera directa a lo mejor algunas reformas o algunos procesos o cambios muy estructurales en la Constitución que a futuro podrían repercutir. Y es que si bien es cierto, fue voluntad de las personas, también hay que ver bajo qué esquema. Y los invitamos también a checar el tema a lo mejor de, bueno, en este caso de marketing, que también fue muy importante porque muchas veces, y lo hemos visto en otros países del sur, ¿no?, que empezaron por ser un populismo muy grande, una situación de, ahora sí vamos a ser libertadores, y entonces cayeron en el otro extremo. Que de alguna manera en el proceso se desdibujó el origen de la causa. Y creo que podríamos, no hay que ser tampoco fatalistas, porque también hay muchas cosas que a lo mejor se pueden todavía ir trabajando y que no sabemos exactamente cómo va a seguir avanzando, pero a lo mejor en un antecedente que ya hemos visto en otros países, que pareciera que todo es cíclico, ¿no? Y que comenzamos bajo un esquema de autoritarismo y luego pues lo tuvimos que romper, ¿no? O en una esclavitud y después tuvimos que hacer una independencia, o de una situación y después tuvimos que hacer una revolución, ya sea para un extremo o para el otro. Creo que tampoco es pues algo tan sano. Entonces, definitivamente hoy se tiene que hablar de equilibrios. Equilibrios, y creo que eso es un punto muy importante porque obviamente la democracia tuvo tanta expectativa porque también se vendió como la salvadora del mundo. Es más, la democracia se sigue vendiendo desde el mundo occidental como la salvadora del mundo. Cuando interviene Estados Unidos o intervienen algunos países a otros países orientales, por ejemplo, o árabes, siempre dice, vamos a nosotros a poner nuestras instituciones democráticas porque nosotros los queremos salvar del yugo político por el cual ustedes están sometidos, ¿no? Y se trata de vender la democracia como la salvadora. Y justamente creo que esta alta expectativa que se ha generado en los países que sí se adoptó parte de nuestra democracia, porque tampoco nuestra democracia es, antes de que fuéramos híbridos, tampoco nuestra democracia era un ejemplo para el mundo, ¿no? Y tampoco la democracia o sea, siempre hemos estado en el proceso de... Somos una democracia joven. Llegamos a tener un candidato único. ¿Qué democracia es esa? Exactamente. Solo era un requisito, un proceso de requisito, volvemos a lo mismo. Somos democracias jóvenes, débiles, y que además solo pensamos que la democracia es votar, cuando en realidad la democracia abarca muchísimas más cosas. Y justamente algo que mencionaste me parece muy interesante y que creo que ahí podríamos hablar. No podemos hablar de una cultura democrática en nuestro país cuando
fuera de, creo que fue Morena el único que tuvo, prácticamente hubo precandidatos únicos a la presidencia. Y entonces, ¿cómo estamos hablando de la democracia cuando los sistemas de partidos tampoco están democratizados? O sea, los partidos políticos que son los encargados también de generar una cultura política y democrática, tampoco son demócratas. No, son de élites. Son de élites, de imponerse, de no negociar, y la de no dialogar. es de élite. Y de ha grupos. sido alternancia. Yo creo que no, pues también con Morena, o sea, ha sido alternancia, no necesariamente una democracia consolidada. Todos vienen del PRI, o sea, no están los jóvenes. Por eso hablamos en el programa de los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde está el cambio generacional? Tú eres de las pocas excepciones. Bueno, sí, pero tú sabes el porcentaje que tú representas y lo sabes perfecto. Entonces, tampoco me regañes. No, estoy hablando que no es la realidad, No, porque es ojalá la que fuera generalidad. así. Podemos estar planteando algo que pues sí, no, hubo alternancia. La alternancia hubo, pero esas élites siguen derivándose de los mismos que siempre están y del sistema de partidos. Y creo que de ahí viene esa debilidad democrática del sistema partidista que hay en nuestro país. Oigan, ¿saben qué ejercicio democrático me llama mucho la atención y de verdad creo que es fundamental que voltemos a verlo? Es el ejercicio que nace en los municipios. Yo creo que en los municipios hay un ejercicio mucho más democrático que en las diputaciones federales, locales, presidencias de la República, gobernaturas. ¿Por qué lo digo? Porque en los municipios sigue siendo el espacio más cercano, más bien el ejercicio más cercano que tiene el ciudadano con su autoridad. Ahí sí, entonces vemos municipios, porque uno pensaría, bueno, arrasamos con todo. No, abusados, porque la 4T arrasó, sí, pero en las cámaras, en lo local, siguen ganando presidencias los partidos pequeños, siguen ganando presidencias divididos, la 4T, ahí sí fueron el Verde solo, Morena solo, el PT solo, MC solo, siguen haciéndolo. ¿Por qué? Porque me parece que el ejercicio democrático municipal nace del conocimiento de los candidatos. Tú sabes que vas a salir a votar por Anabel y eso a mí me gusta mucho porque creo que es mucho más orgánico y por eso hay municipios que tienen participaciones abrumadoras. En Puebla tenemos candidatos independientes un candidato independiente que ganó un municipio de mediano tamaño, que es Palmar de Bravo, y ganó un candidato independiente. Partidos que pierden registro, pero que mantienen y que ganan presidencias municipales. Sí. Porque eso es lo que para mí la democracia debería de ser, el que las y los ciudadanos tengamos la posibilidad de elegir basados en el conocimiento de las y los candidatos. Hoy por hoy la realidad es que es muy difícil en el tema de las marcas a nivel federal, a nivel global. Sí, a nivel, más que global, a nivel mucho más lejano a ti, que es lo federal. Pero el ejercicio democrático municipal es bien interesante porque la gente sale a participar más porque entiende que esa autoridad es la primer respondiente y es el que le va a dar la primera atención. Sí, la primera atención, la respuesta a sus causas. Entonces, creo que un tema interesante de analizar por qué la gente sí sale a votar mucho más por los presidentes municipales y cómo podemos replicar que sienta que también los diputados lo representan, tenemos gente que llegó a conocer a sus candidatos en el momento de votar y que si hoy le preguntas, se acuerda del partido pero no se acuerda el nombre. Sí. Te va a decir, sí, yo voté creo que por Morena. Creo que votaste por mí. No, ni leí. Pero sí salieron a votar por el presidente y sabían cuál era el nombre que querían tachar en la boleta. Y eso me parece un gran ejercicio democrático. El sistema que tenemos en los municipios, la participación, tus representantes. Habrá que ampliarlo más porque conocen al presidente, pero no conocen a su síndico. Conocen al presidente, pero no saben qué regidores hay. Entonces, tenemos que seguir fomentándolo, pero creo que es un gran ejercicio el que se logró en las urnas con los presidentes y ahí sí tenemos representación de todo. No hay un partido que digas, no, es que en Puebla con 207 municipios alguien ganó 100. Nadie. ¿PCI sí ganó o nada? Sí, PCI sí ganó. Okay. PCI ganó un municipios. Partido local. Sí, un partido local, 13 municipios. Fuerza por México ganó, que también es un partido local, ganó más de 5 municipios. El Partido Verde, todos. El Partido Verde, Movimiento Ciudadano, ganó municipios grandes e importantes. Tenemos el caso, por ejemplo, en Puebla, de 3 hermanos que son vecinitos. Lo conozco, se llama el Triángulo de por allá y uno de ellos está en el municipio. Y ganaron. De por allá. Y ganaron. Entonces creo que por eso debemos analizar muy bien qué está pasando en estos municipios para que la gente esté haciendo estos ejercicios. Y fíjate que mencionas algo y que también aquí ya deberíamos de ir checando, porque como bien lo mencionas, la democracia tiene muchos ingredientes.
¿no? Si bien es cierto, no nada más es el único ejercicio que salgan a votar y que en su momento a lo mejor también se tiene que respetar que las mayorías para lo que sea, ¿no? Porque a lo mejor ese día amanecieron muy de buenas y dijeron, me gustó la cancioncita y entonces voy por esto o voy por... El por qué o el cómo, a lo mejor a veces también podría ser motivo de debate. Volvemos a lo mismo, porque a veces, incluso hasta en las municipales, ¿no? Que en este caso siempre es como el primer contacto y todo, muchas veces se vota exclusivamente por temas de acuerdos y de grupos, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser el mejor proyecto, que también esa es otra alternativa, pero se respeta cuando las mayorías así lo decidieron y dices, bueno, pues ahí está, ¿no? Y creo que también en el esfuerzo del trabajo que se tendría que hacer como para ir pues desdibujando esta gran panacea que le hemos responsabilizado a la democracia, porque siempre decimos, wow, ¿no? Ya somos un país democrático. Ah, muy bien. Aunque en realidad pues tenemos muchas cosas que nos faltan. Sí es importante el que vayamos también tal vez como sacando poco a poco el tema también de los partidos, ¿no? Lo mencionabas, ajá, sí, la gente a veces quiere participar, pero está fuera del contexto. Los propios candados para que una persona que a lo mejor ni siquiera está dentro del juego de partidos pueda entrarle, aunque quisiera. Pues sí, eso es la ciudadanización de la política, pero nosotros creo que como Estado, en todo Estado mexicano, hemos fallado en esos mecanismos de participación ciudadana, en su difusión, en también motivar a esa y facilitar participación. la puerta. No, termina. No, O sea, es que yo creo No, que por favor. hay un tema bien fuerte que nadie está hablando en esta mesa y creo que es muy importante hablar porque eso Échalo. también pone en riesgo la democracia y es la violencia. No puede haber democracia en un territorio violento. Hubo muchos municipios que vivieron violencia extrema, que los candidatos que ganaron normalmente fueron los candidatos que fueron apoyados también por el crimen organizado. Justo iba a decir eso. Y entonces es una cosa bien interesante. Los candidatos que mataron, siempre ganó el candidato opositor. O sea, no ganó el partido que mataron a su candidato, porque a pesar de que mataron al candidato, tuvieron que reemplazar ese candidato. Siempre en esta elección ganaron los otros. ¿El candidato que mataron de Guerrero no ganó la esposa? No. Ah, no lo traía. Y algo bien importante en este punto es que vivimos el proceso electoral más violento en la historia de México. Y qué feo Sí. que cada proceso decimos eso. Incrementa. Y se incrementa. Sea el más Entonces, violento. ¿cómo Sí. podemos hablar Así de como es el verano más democracia? caliente, es el proceso más... Sí. ¿Cómo podemos hablar de democracia cuando los candidatos ni siquiera pueden hacer campaña en libertad? libertad. Porque existe el riesgo de que te maten. Porque existe el 38 riesgo, candidatos muertos en y porque 38. Y porque el crimen organizado está tomando decisiones de quién puede hacer campaña y quién no. Y el crimen organizado está tomando decisiones de en qué territorio puede haber libertad para votar y en cuáles no. Hubo es. municipios donde hubo participación del 93% y son chiquitos. Eso existen algunas conjeturas de lo que está pasando a nivel nacional, que esos municipios donde hubo una altísima participación normalmente fue porque el crimen organizado operó para que la gente saliera a votar como ellos eligieron que Pero votaran. hay algo aún más grave, que desde mi opinión, que los partidos políticos, además de que no están democratizando, hay dos cosas, que no están democratizando, pero los partidos políticos están permitiendo, con tal de ganar, que La entre entrada gente del de crimen dudosa reputación y de dudosa procedencia. Bien, yo entiendo que ¿cómo se llama? La presión de inocencia es básica. Sin embargo, en las comunidades, en los pueblos, en los municipios, tú sabes quién es quién. O sea, tú sabes quién es quién, tú conoces quién es quién y tenemos candidatos y lo más grave, ganadores que tienen dudosa procedencia. Entonces, es ganar por ganar, es mantener el registro. Creo que sí, bien, es muy grave ya que el crimen organizado diga dónde puede hacer campaña, dónde puedes ir, dónde no, el crimen organizado esté matando candidatos. Es aún peor que los partidos políticos estén permitiendo que quienes tienen todos los señalamientos respecto a no estar haciendo de manera correcta, se metan y les den oportunidad de ser candidatos o candidatas, o que pongan candidatos, que pongan a hijas, que pongan a hermanas, que pongan a... No, creo que los partidos políticos tienen que hacer también una profunda reflexión porque nos están, en lugar de representarnos, nos están poniendo en riesgo, porque qué miedo que hoy por hoy tengamos candidatos ganadores que sabemos que no están haciendo
que no tienen un trabajo legal, un trabajo lícito. Oye, eso está gravísimo. Pero es que también, perdón, y es que también es importante decirlo. A ver, la propia entrada del crimen organizado al tema democrático, al tema de elecciones, ha sido por parte de los partidos políticos, pero también por parte de los candidatos. Quienes quieren financiar sus campañas van y buscan donde encuentren. Y a eso el iba. donde encuentren Algunos, es, sí. en algunas ocasiones, a ver, no estoy diciendo que en Pues todos. donde más pues hay la lana. entrada, exacto. Pues, ¿quién te puede patrocinar una campaña? Pues, ¿dónde hay lana? Por eso, Porque la cada verdad, vez son más caras. Pero Pero hablábamos además- de publicidad, mercadotecnia, No, cada pero vez sí, ¿a qué incrementa el costo? costo. Pero además también, y ya con esto paso, Paso. Paso la voz. También es importante que cuando llegan a los puestos de toma de decisiones, cuando llegan a los puestos de administración pública, qué tanto se está respetando el Estado de Derecho y qué tanta participación le Sí, para siguen que haya dando democracia debe de haber al respeto a la narcotráfico. legalidad. Exacto. Entonces, ¿cómo estás Exacto. respetando la legalidad? Está ¿Cómo cool. estás presentando, por ejemplo, todos los temas de transparencia? ¿Cómo estás respetando Los la derechos impartición de humanos. justicia, los derechos humanos? O sea, el Estado de Derecho sabemos que es toda una variedad enorme de factores que influyen en cómo se ejerce la vida pública o los puestos de toma de decisiones, y tampoco se está haciendo de quienes llegan, independientemente si tienen dudosa procedencia o no. Oye, pero y sumado al tema a lo mejor del crimen, de la inseguridad y esto, se suma en general el enorme encarecimiento propiamente de la vida política. Sí. ¿Por qué? Porque al final del día, aunque queramos hablar de que esto está abierto Democracia para la gente, participativa. a ver, vamos midiéndole el agua a los camotes en función de con cuánto, ¿no? ¿Realmente está abierto para todos? Porque no, o sea, ya hoy en día hay municipios, hay distritos, hay lugares, hay gubernaturas, hay cosas que ya son carísimas, y que una persona que a lo mejor tenga todas las ganas y tenga todo el proyecto y tenga, simplemente no tiene el presupuesto para competir con quienes lo tienen. Y no precisamente tiene que ser de dudosa procedencia, porque a lo mejor es completamente lícito, pero el grupo que lo cobija, de alguna manera, pues ahí está metiéndole, y que en su momento también sabe que lo va a recuperar, ¿no? Y entonces, Sí. ¿Y cómo Sí. lo va a recuperar? porque no va, nadie te apuesta a Quien lo paga mejor para llegar, llega Exacto. para pagar. Una Así situación es. Para que- cobrarse. Oye, y tristemente Pues para esto cobrar, también pero va para desdibujando el regresar la lana asunto, que gastó. y hay muchas personas que dicen, no, hombre, ya fulanito, porque se ha dado el caso, ¿no? De candidatos que empeñan casa y hasta empeñan un riñón, no, de todas maneras no ganan y se quedan con todas sus Pero eso es intenciones, ¿no? el mejor de lo peor, porque lo peor es cuando te quedas, o sea, gana, pero tienes 20 compromisos, que la realidad es que la ciudadanía, cuando salió a darte el voto, confió en ti, sabía. no Ajá. salió a darle estos 20. Y yo tengo una pregunta que también creo que es importante en el materia de democratizar los procesos internos de los partidos. El problema también de democratizar los procesos internos de los partidos es que por eso vemos a los mismos. ¿Por qué? Porque las encuestas las va a seguir ganando quien ya tuvo un puesto, quien ya conocieron, Claro, quien tiene así medios de es. comunicación. Entonces, también es delicado la democratización de, a ver, vamos a competir Vero y yo por el mismo cargo. Bueno, que las dos queremos ser candidatas del mismo partido. Claramente tengo ventaja porque ya fui 2 veces diputada, ya fui una vez Diputada diputada local. federal. Entonces creo estás que dentro se del tienen, poder. exacto, Sí. se tiene la democratización dentro de los partidos políticos, tiene que ser con pincitas, porque esta parte de lo que decían en Morena que pasó, los fundadores no ganan elecciones. Es bien grave, porque los fundadores, pues, la redundante, pues los fundadores fundaron, o sea, y deberíamos darle las oportunidades. Si vamos a estar nosotros pensando que solamente quien gana elecciones y solamente quien es conocido puede participar, vamos a acotar la vida democrática, aunque pareciera ser democrático, Así es. porque una encuesta es democrática. Pero no es justa, no hay piso parejo. Entonces creo que los partidos políticos también deben ser bien reflexivos en que la democracia no es a conveniencia. Aunque también los partidos políticos están hechos para ganar el poder. O sea, Bien frío, sí. no, bien frío sí. O sea, lo que quieren es ganar el poder. Hay algunos que ganan el poder sabiendo que... más bien, sabiendo que se van a enfrentar a cosas complicadas, al desgaste político, al Sí, desgaste por de eso lo que si implica gobernar. realmente se quisiera tener calidad democrática, pues se pondrían reglas del juego. O más bien que se que respetaran, no se porque estamos hablando...
se hiciera una reforma política relacionada específicamente con el sistema de partidos, todas pero no maneras- se quiere. Pero también hay una Ahí cosa. sí nadie se Balazo mete. en la pata. Vámonos No, no contra se el Poder quiere. Judicial, Todos contra los sabemos- partidos todos políticos, sab- no. sí, todos Sí, vamos sabemos a quitar las financiamiento. características que se requieren para que exista una democracia. Pero Bueno, no no se todos quiere. las sabemos, pero ellos sí las saben los que están en el poder y eso no se quiere. Obviamente no, porque es darse un balazo en el pie, como bien dice Nora, pero también hay una cosa bien importante. O sea, a ver, todos sabemos, y las que estamos acá, que se han encarecido las campañas. Sí. Pero, una cosa, y todos Sí, sabemos ¿verdad? Por que eso quien no gana, participa. independientemente Sí. del color, gastó más del límite presupuestal que establece el INE. Yo y, no. y eso, no, tú no, Nora, fuiste la excepción. Pero también entonces Ya estamos vemos Y yo, que no. y yo, saludos a fiscalización del INE. Aquí todo bien, chavos. Pero entonces Aquí estamos todo bien. hablando de que entonces son reglas que están hechas para romperse. Entonces, ¿para qué establecemos tantas reglas? Porque cada elección se ponen más candados que hacen que realmente, desde un inicio, ya sabemos que hubo trampa en cualquier medida. No hubo fraude, o sea, no de que metimos boletas, lo que sea, ¿no? O sea, no hubo fraude Eso electoral se como en el hace, 88, ¿no? No, sino... ¿Cómo? Sí hubo ¿Meter fraude, obviamente. boletas? Sino que ya sabemos que quien ganó ya cometió un tema ahí, pues de violar la ley. Porque ¿Quién ganó y quién perdió? Exactamente, Ese es el también. tema. Quien No ganó y nada quien más, perdió. sí. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué establecemos leyes, normas que de todas maneras que sabemos que se van a romper, porque se van a romper y todos los que están en la arena política lo saben? Y lo peor es que son ellos los que pueden cambiar eso, pero no lo hacen. Porque no necesariamente quieren que haya democracia. No, y porque ¿Cómo? Claro. No necesariamente quieren que haya democracia. Para que exista democracia debe de haber legalidad, legitimidad y gobernabilidad. Y esas condiciones no se crean, evidentemente. Ahora, Pero ¿por qué mentir? O sea, ¿por qué no pueden decir, oigan, vamos a ampliar el espectro del Porque límite es lo que el económico? pueblo quiere escuchar y han De que fue venido barato. escuchado como un discurso, nosotros queremos que haya una democracia, una calidad democrática. Es una forma que está en el imaginario y porque social al- y parece lo correcto. Y porque al pueblo lo que le interesa es el comer hoy. ¿Qué Hoy. chingados le va a importar la democracia al pueblo? A la mayoría, a la voluntad. No vamos a ir a hablarles de democracia cuando lo que necesitan es comer hoy, llevar pan a su mesa. sin embargo, fíjate que sí hay muchas personas que se van interesando. Evidentemente, el proceso de evolución o desdibujo, ¿no?, de la propia democracia, y no solamente en México, sino en diferentes países e incluso continentes, se ha visto reflejado en lo que a lo mejor vivimos hoy o podríamos vivir en el futuro. Y precisamente quiero presentarles algo de TikTok que se me hace muy interesante y ahí ustedes chéquenlo y ahorita vemos, platicamos. Eso a mí me da mucha tristeza, que las juventudes hoy, y es una gran crítica, no saben de historia. No saben qué costó la democracia mexicana. Y eso que dije, tiene 23 años. Hoy la gente no se acuerda, la gente de 20 años o menos de 20 años, cuál es la herencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Les vale. Que antes no se podía ni siquiera elegir pues el jefe o la jefa de gobierno en la Ciudad de México, que lo mandaba el presidente. Eso es lo que provoca la falta de espacios de conversación, que perdemos la memoria. Y eso es un error tremendo en la historia de un país, porque todo lo que no sabes, pues estás destinado a repetirlo. Y como vieron, es un tema súper interesante que abarca muchísimas aristas y estoy segura que después de este TikTok y de la conversación que pudieron ver, vamos a seguir generando conversación. Les pido por favor que nos echen la mano en poner sus comentarios y demás en el Cibercafé y que a partir de ahí podamos seguir analizando y debatiendo de este tema que nos converge a cada uno de nosotros. Así que, por favor, mi querida Vero, termina este gran programa. Pues bueno, ya nos queda más que despedirnos, pero yo no me quiero ir sin antes pedirles, por favor, un gran aplauso a producción que se la ha rifado con este podcast y con todos los capítulos. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Muchas ¡Bravo! gracias por todo lo que se hace detrás de cámaras. Gracias a la mayonesa. Muchas gracias a Quibernos, por supuesto, por darnos la oportunidad de generar estos espacios de diálogo, de debate, de controversia, pero sobre todo de darnos la oportunidad de llegar hasta sus casas, hasta sus pantallas, para poder abrir la conversación, para poder generar diálogo y para poder generar mejores criterios. Síganos en todas las redes sociales como Política en Femenino. En lo personal, Verónica Rivera, aparezco en todos lados como Vero Rivera Sac, para que sigamos platicando por ahí.
Yo soy Anabel Abarca y me encuentran en todas las redes sociales como Anabel Abarca P. Yo soy Nora Escamilla y me encuentran en todas las redes sociales, menos Tinder, aún, como @Nora M. Escamilla. Yo soy Ara Molina y me encuentran como Ara Molina Diz. Y yo, Anabel García Morales, y así seguimos la plática en cualquier plataforma digital. Muchísimas gracias. Esto fue Política en Femenino.